A continuación hablaremos del traumatismo al sistema nervioso central, principalmente al traumatismo craneoencefálico. Sabemos nosotros que la presión intracraneal, que no es medible a nivel clínico, es de 5 a 12 milímetros de mercurio. Si nosotros nos damos cuenta aquí que es una parte muy pequeña, nada más son 7 milímetros de mercurio, hacia arriba ya hay un incremento de la presión intracraneal y hacia abajo es una disminución de la presión intracraneal, ambas dañinas para el cerebro. Nosotros debemos de pensar que los mecanismos de defensa, los mecanismos de protección para mantener esta presión intracraneal deben de ser muy buenos. Tenemos tres mecanismos de protección que van a mantener esta presión entre 5 y 12 milímetros de mercurio. Cuando tenemos nosotros un evento primario, vamos a tener una contusión, concusión, laceración, hemorragias y fracturas. Normalmente esto sucede antes de llegar a la clínica y de la cual pues no tenemos nosotros mucho poder, y si ya llegó y se murió pues tampoco vamos a tener nada por hacerle. Las- Lo que podemos trabajar es en esa lesión secundaria, en una extravasación ya sea directa de sangre o de líquido, de suero, el agregado plaquetario, agregado de células blancas, lesiones a las membranas, agentes vasoactivos y edema que aumentan la presión intracraneal. Hablando de la presión intracraneal, hablando de las cuestiones neuronales, también vamos a tener lesiones secundarias neuronales que van a llamarse exclusivamente del sistema nervioso central, como viene siendo la excitotoxicidad y el daño por reperfusión, que no es exclusivo de ella. La excitotoxicidad es la intoxicación del sistema neuronal por un incremento de un neurotransmisor. En este caso, el glutamato. Recuerden que es un neurotransmisor excitador. Vamos a ir siguiendo el camino. Cuando nosotros tenemos una caída en la glucosa y en el oxígeno, se van a detener todos los mecanismos de bomba con gastos de ATP. Recordemos que el glutamato se absorbe nuevamente hacia la neurona y a través del astrocito, pero esta absorción es a base de gasto de energía. Si ya no tenemos energía, entonces se detiene esto y el glutamato se va a incrementar en la zanja sináptica. Esto va a abrir canales de sodio y de calcio a través de la N-metildiaspartato. Va a estar entrando mucho calcio, mucho sodio rápidamente y van a incrementar una salida del calcio del retículo endoplásmico, que normalmente está pegado en el retículo endoplásmico para no ser tóxico al citosol. Una vez que empieza esta descarga, se abren los canales secundarios de calcio dependientes del gradiente. Quiere decir que una vez que empieza la neurona a ser de menos 90, menos 80, menos 70, menos 60, en algún momento, una vez que llega a un grado en el cual se acerca al cero, se van a abrir estos canales secundarios de calcio y van a provocar otro ingreso de calcio. Este calcio entonces ingresa tanto por los canales primarios, por liberación del retículo endoplásmico y por el calcio que viene por los canales que se abren en forma secundaria, dependientes del gradiente. Por un lado, van a producir fosfolipasa 2 alfa, al sistema va a producir factores de agregado plaquetario, prostaglandinas, leucotrienos. La fosfolipasa 2 alfa va a favorecer la producción de radicales libres. Y por otro lado, se abrirán los lisosomas con las lipasas, DNasas, RNasas, proteasas y proteincinasas que en conjunto van a provocar la muerte celular. Por eso se llama excitotoxicidad o toxicidad por un neurotransmisor excitador, todo ocasionado por una depresión de oxígeno y de glucosa. Vamos a hablar ahora de los radicales libres. Igual, en un proceso de isquemia, vamos a tener nosotros destrucción del ATP, ADP, AMP, adenosina, inosina, hipoxantina, y de aquí, a través de la xantina oxidasa, ajantina y de la xantina oxidasa al ácido úrico como producto terminal. Este camino se da por isquemia. Si en este camino nosotros tenemos una reoxigenación, vamos a producir moléculas inestables, oxígenos inestables que van a necesitar unirse a otra molécula para quedar estables. Sin embargo, al unirse a esa molécula, la molécula resultante es
altamente dañina a los tejidos. Sobre todo, estamos hablando del grupo oxidrilo y del hipoclorito. En este caso, el agua oxigenada. Me gusta mucho decirle a los propietarios que es como si tuviésemos en una mano agua y en el otro agua oxigenada. Es una sola molécula extra que se estabilizó, pero que provoca una sustancia muy dañina para los tejidos. El aumento de la presión intracraneal provocada por el edema es un círculo vicioso. En cualquier lugar donde nosotros tengamos estas flechas, vamos a tener un incremento de la presión, ya sea un aumento del líquido cefalorraquídeo por edema, ya sea por una caída de la presión arterial o por un CO2 en exceso o una caída de oxígeno. El CO2 en exceso va a producir vasodilatación y esta vasodilatación incrementará el flujo al cerebro y lógicamente incrementará la presión intracraneal. Lo mismo si cae la perfusión cerebral, habrá vasodilatación, aumento del flujo sanguíneo y aumento de la presión intracraneal. Este es un círculo vicioso. Se habla de que el cerebro, una vez que ya ha perdido sus tres mecanismos de regulación, se convierte en esclavo del corazón. Otras cosas que suceden y que no suceden a todos los órganos es la herniación. Un cerebro que se inflama puede salirse parte del cerebro a través de el tentorio o a través del agujero magno, principalmente. La terapia. La terapia para el trauma craneal. La terapia del trauma craneal no tiene que ser algo fuera de este mundo. Vamos a pensarlo lógicamente. Un pronto reemplazo del volumen va a promover un buen flujo sanguíneo al cerebro. Pacientes deben de estar canalizados con una solución cristaloide y debe de dárseles una normo a ligera cantidad de fluidos, un poquito más de lo que necesitarían. Ligera hipervolemia. Monitorear la presión venosa central para evitar sobrecargas no es tan sencillo hacerlo. Manejo de fluidos. Los efectos salinos pasarán en una hora. Hay que dar una terapia de coloides. ¿Por qué? Porque lo que vamos a trabajar, como vimos nosotros en el trauma medular, lo que vamos a estar trabajando muchísimo son diuréticos. Y estos diuréticos pueden ocasionar hipotensión. Como una válvula de seguridad daremos un coloide para evitar que caiga esta presión. La presión venosa central, entonces mi meta será estar entre 5 a 7 centímetros de agua y la presión arterial media, mi meta será entre 80 a 180. ¿Cómo lo vamos a lograr? Una ligera hipervolemia, como habíamos dicho, soluciones hipertónicas. Vamos a estar trabajando solución salina al 7.5, 7.2%, 3 a 5 mililitros por kilogramo. En 5 minutos va a revertir el choque. Disminuye la presión intracraneal. Incrementa el flujo sanguíneo al cerebro, aporte de oxígeno e incrementa la sobrevida del paciente. Entonces tenemos que actuar muy rápido con una solución hipertónica. Y de la mano utilizaremos manitol. El manitol como un diurético osmótico por donde vaya pasando va a captar moléculas de agua que al llegar al filtro glomerular se irá, ya que su peso molecular es menor a los 60.000 Daltons. Es efectivo porque mejora la perfusión cerebral, causa deshidratación cerebral y además queda estos radicales libres. La dosis va desde 0.25 a 2 gramos por kilogramo en bolo intravenoso. El manitol puede resultar en estado de hiperosmolaridad, o sea, puede deshidratar. La dureza es que la acompaña puede causar una contracción del volumen sanguíneo, así es que deben de estarse con cuidado de no dejar de darle suficientes fluidos cristaloides. El edema es lo único que podemos nosotros estar trabajando. El manitol, lo que regularmente trabajamos en la clínica, es 1 gramo por kilogramo intravenoso. Hay que darlo en 5 a 10 minutos, no se puede dar muy rápido porque va a provocar emesis, vómitos. Y la solución hipertónica se puede dar inmediatamente. Cloruro de sodio hipertónico al 7%, 2 a 4 mililitros por kilo cada 12 horas. Esto lo seguimos por lo menos por 3 días. Si nosotros hiperventilamos al paciente, claro que tendría que estar
canalizado por una sonda endotraqueal y oxígeno puro, reduce el volumen sanguíneo cerebral en 36%. La hiperventilación consiste de 10 a 20 respiraciones por minuto y la meta será mantener el CO2 exhalado entre 25 a 35 milímetros de mercurio y esto va a producir vasoconstricción cerebral. Si es medible, si nosotros tenemos los capnómetros o los capnógrafos a la mano. Una pobre ventilación nos llevará al 2% de daño. Mi meta otra vez del oxígeno está entre 80 milímetros de mercurio y del CO2 en 40 milímetros de mercurio. Siempre administraremos oxígeno si la oximetría de pulso así me lo indica, pero esta imagen es para recordarles que las cámaras de oxígeno no funcionan en el traumatismo agudo del sistema nervioso central. Se necesita de un tiempo para que se alcance una presión de gas en la cámara y cada vez que abrimos para evaluar al paciente se pierde esta presión. De manera que lo ideal sería quizás colocar un cono isabelino, taparlo la mitad con alguna cinta y, y una gran cantidad de oxígeno como si fuera una campana de los niños. Bien, el edema es todo lo que podemos estar trabajando. Elevación de la cabeza a 30 grados funciona. Es preferible elevar todo el paciente en una posición inclinada, digamos que inversa a la de Trendelenburg, más que elevar la cabeza sola y mantener el cuerpo en horizontal, ya que esto puede doblar la yugular y aumentar la presión intracraneal. Nuevamente, el succinato sódico de metilprednisolona, 30 miligramos por kilo intravenoso, luego 15 a las 2 horas y cada 6 horas, o en infusión 2.5 miligramos por hora, por muchos años fue nuestro puntal del tratamiento. Sin embargo, a pesar de que estabiliza membranas e inhibe la peroxidación lipídica, disminuye la acumulación de calcio, disminuye el edema cerebral y respuesta inflamatorio, las pruebas clínicas en humanos han fallado. Así es que también podemos pensar si realmente le estamos ayudando y hay un potencial daño neuronal cuando la isquemia está presente y cuando la glucosa pasa arriba de los 200 miligramos por decilitro. El uso de hipotermia moderada para tratar el trauma severo se ha estado reportando por más de 50 años. No se ha podido documentar, pero lo que sí podemos pedirle al médico es que no calienten al paciente con trauma cerebral. Manténganlo con una temperatura fresca porque el aumento de la temperatura va a vasodilatar los vasos cerebrales y lógicamente va a incrementar la presión intracraneal. Ok, esta imagen es para ejemplificar lo que sucede en el cerebro normal de un paciente geriátrico. El paciente A tiene 2 años y el paciente B tiene 11 años. Los dos pacientes normales. Sin embargo, vemos que se ha perdido corteza cerebral, los espacios de los ventrículos se han hecho mayores y la corteza se ha hecho muy pequeña. Esto es lo que sucede en todos los pacientes geriátricos, humanos y perros. Un síndrome que se ve cada vez con más frecuencia es el síndrome de déficit cognitivo. Pacientes que quedan en una etapa de ausencia, casi siempre caminan en círculos y que ya no interactúan, que no tienen lo aprendido de dónde orinar, dónde ir a defecar, también tienen alteraciones en los periodos del sueño. La causa son depósitos tóxicos de la hipofusina, ubiquitina y B-amiloides, producción de radicales libres y disminución de la transmisión de las catecolaminas y de los colinérgicos. El tratamiento se ha hecho a base de selegilina como inhibidor de la MAO, nisergolina, antagonista alfa-1 y alfa-2 adrenérgico, propentofilina como vasodilatador cerebral, vitamina E como antioxidante, ginkgo biloba como acción mitocondrial para ayudar a que la mitocondria trabaje mejor, benzodiazepinas como ansiolíticos para las noches, melatonina también para las noches, valeriana y flores de Bach. Cuando nosotros encontramos al paciente en las primeras etapas, es muy probable que podamos nosotros ayudarle. No hay forma de diagnóstico a menos que sea una resonancia magnética de un paciente muy avanzado. Ni el líquido esfarraquídeo nos va a dar mucho aporte, es nada más el examen clínico, pero cuando ya está muy avanzado como el que vimos, posiblemente no le podamos ayudar en lo absoluto.
También usamos los esteroides en neurología. Claro que sí. Nosotros utilizamos muchísimos esteroides en los procesos inflamatorios por la cierre de la microcirculación, pérdida de la autorregulación cerebral, los radicales libres, la citotoxicidad, sobre todo por el glutamato, además de la dopamina y la acetilcolina. En neurología ya vimos que el edema y la herniación van a seguir en constante trabajo. Sin embargo, acuérdense, y lo vamos a repetir más adelante, el succinato sódico de metilprednisolona, estamos pensando que probablemente no le estemos ayudando mucho al paciente e incluso lo podemos estar perjudicando. El único AINES, la única ocasión que utilizamos AINES, además de para quitar los dolores exclusivamente en neurología, es en la neuromiopatía isquémica debido a un embolismo ilíaco. La fisiopatología es una cardiomopatía concéntrica, una cardiomopatía dilatante concéntrica en la cual aumenta el músculo, se reduce la luz del corazón. Esto provoca que el corazón se vea como un corazón de San Valentín, muy pequeñito, y al reverberar, al tener muy rápidos sus movimientos del corazón, puede desencadenar que se activen los factores de la coagulación intravascularmente. Principalmente se irán al callado aórtico, llegarán a las ilíacas y ahí se quedará, provocando, como habíamos visto, volvemos nuevamente, que el paciente se arrastre. Los miembros van a estar fríos y no habrá pulso femoral. Utilizaremos ácido acetil salicílico, 25 miligramos por kilo cada 72 horas, para inhibir este agregado plaquetario. A veces funciona, pero depende de la gravedad del paciente. Muchas veces continuará con coágulos. La protección contra radicales libres, disminución de la producción de líquido cefalorraquídeo y mantenimiento de la microcirculación, la microvasculatura, para eso se utilizan los corticoides. Por último, el grado de daño ocasionado por los radicales libres será disminuido por la administración de glucocorticoides. Todo esto en modelos experimentales. Estudios de campo han fallado en demostrar estos beneficios de los glucocorticoides en el trauma craneal. Aún más, pueden provocar hiperglicemia, y una hiperglicemia arriba de 200 miligramos por decilitro se asocia a incremento de mortalidad en el daño cerebral severo. No sabemos por qué, pero esta hiperglicemia mata. También para cuando tengamos al paciente 1 o 2 días, no le glucosemos el suero. La meningoencefalitis granulomatosa, que sucede en perros maduros mayores a 5 años, principalmente son miniatura, poodles y toy. El único perro de talla grande que se ha diagnosticado como meningoencefalitis granulomatosa con mucha frecuencia es en el afgano. Son pacientes que empiezan a tener, como vemos en este paciente, ausencias, caminar en círculos. Si tomamos líquidos cefalorraquídeos vamos a encontrar pleocitosis y aumento de proteínas, pero solamente son diagnosticables por la resonancia magnética, con zonas de lesión unifocales o multifocales. Los multifocales tendrán un peor pronóstico. Se comporta como una enfermedad infecciosa, como una enfermedad neoplásica, pero se cree que es una enfermedad inmunomediada, ya que podemos nosotros detener el proceso por algún tiempo con cortisona. Se puede tener el paciente depresión, ceguera, debilidad, ataxia, pero principalmente es etapa de ausencia. 1 a 2 miligramos de prednisona 2 veces al día se va a reducir hasta obtener una mínima inmunosupresora durante al menos 4 meses. No hay buenos estudios en la sobrevida de estos pacientes porque los que se han fallecido y que se le han hecho necropsias, pues bueno, han fallecido por la enfermedad, lo cual quiere decir que muchos de los pacientes que han sobrellevado la enfermedad y la han resuelto, pues nunca tuvimos una confirmación por biopsia. Esta es otra enfermedad, meningitis arteritis responsiva a esteroides. Son pacientes que van a llegar con un temblor generalizado. Se llama síndrome poliartritis juvenil, común en beagles, en boxers, en pointer, etc. Pacientes jóvenes de 8 a 18 meses, va a haber fiebre, dolor, hiperestesia, poliartritis inmunomediada.
El tratamiento da prednisona a dosis inmunosupresoras a largo plazo. Si detenemos estos prednisonas muy pronto, la enfermedad reincide. Si nosotros mantenemos durante 6, 8 meses el tratamiento, es probable que la enfermedad desaparezca. Si podemos hacer algo del propietario, decirle que no suspenda el tratamiento. Pacientes con hidrocefalia. Vemos este paciente hidrocefálico, clásico, un hiperrobiniatura, con los ojos con un estrabismo divergente, posiblemente tenga la fontanela abierta, por lo menos tiene un aumento del volumen del cráneo. La causa son estenosis de los acueductos mesencefálicos u obstrucción de sus vías de drenaje. Sin embargo, hay pacientes que pueden tener hidrocefalia, como en este caso, con fontanelas cerradas, el cráneo no se ve abultado y se cree que estos han sido infecciones después del nacimiento que han cerrado estos acueductos. Utilizando prednisona 0.25 a 0.5 miligramos por kilogramo 2 veces al día, lo que hacemos es reducir la producción de líquido cefalorraquídeo. Tenemos que continuar esto al menos por un mes. En mi caso muy particular, yo trato a estos pacientes hasta dosis muy pequeñas, 1 o 2 veces a la semana, y los sigo durante el tiempo de crecimiento del paciente. Por alguna razón terminan de crecer y ya no siguen empeorando. La neuritis óptica son cegueras espontáneas, el paciente está normal, hay que diferenciarlo de la degeneración idiopática de la retina, sobre todo si el paciente fuese un Schnauzer, pero algunos pacientes simplemente dejan de ver en forma espontánea. La pupila estará dilatada, del cerebro tendrá una intención de que entre más luz, son perros y gatos mayores de 3 años. Esta ceguera se da sin ninguna causa, sin o con signos de inflamación retiniana. A veces no vamos a observar la lesión porque el que se inflama es el nervio óptico. El tratamiento es con cortisona, ya sea retrovulvar, betamethasona 2.5 miligramos o prednisona 1 miligramo por kilogramo 2 veces al día por 2 semanas, luego 0.5 miligramos 2 veces al día por 2 semanas y después cada tercer día, al menos por un año. Estas neuritis ópticas son inmunomediadas. Y si nosotros detenemos el proceso y lo suspendemos, el proceso regresará. Miastenia gravis. La miastenia gravis adquirida son autoanticuerpos contra los receptores de acetilcolina postsinápticos en el músculo. Vamos a tener debilidad muscular, sobre todo de los miembros apendiculares, que empeora con el ejercicio y va a mejorar con el reposo. El paciente, en cuanto descansa un poco, se queda bien. En cuanto lo hacemos caminar, como en este paciente, empieza a tener debilidad, como que se engarrotan los miembros y se rehúsa ya a seguir caminando porque se están agotando estas terminaciones de acetilcolina. Vemos como cada vez es menor, ya no puede caminar y en ese momento se sienta. La miastenia gravis se trata con fisiostigmina y piriostigmina, pero recordando que es un proceso inmune, empezaremos dando prednisona. Esta es de las pocas ocasiones en que empezamos con dosis muy bajas, de 0.5 miligramos por kilogramo, que no son inmunosupresoras, y luego irlas incrementando paulatinamente. Se cree que si nosotros damos las dosis muy elevadas al principio, el paciente empeora muy pronto. Esto es empírico, realmente no se ha demostrado. Quizás sea bueno empezar con dosis inmunosupresoras lo más pronto posible, ya que algunos de estos pacientes pueden tener megaesófago. Poliradiculomiositis es una enfermedad inmune, autoinmune a la raíz ventral que es motora, lo cual hace que el paciente tenga muy buena sensibilidad, pero no tenga una capacidad de movimiento. Si el paciente es tan severo que su lesión provoca una flacidez de los músculos intercostales y diafragmáticos, va a fallecer.
Se ha documentado mucho la mordedura por mapache, la poliradiculomiositis por saliva del mapache, por picadura de garrapata, la enfermedad de Lyme, postvacunal y al último la idiopática. No sabemos con qué producto el sistema inmune se desencadenó una reacción en contra de las raíces ventrales. En este caso de la poliradiculoneuritis no hay tratamiento de esteroides, se ha dado y no se ha dado, lo que hay es el tratamiento de sostén, tratar de mantener al paciente con una buena calidad de vida, alimentación en alto, tratar de que no se ahogue, pero si va a llegar a los músculos intercostales va a fallecer. La miositis de los músculos masticadores es una inflamación hacia los músculos pterigoides, temporales y maceteros. Va a inflamarse el músculo y va a terminar fibrosándose. Esta es una paciente la cual ya no es posible abrirle la mandíbula incluso dormido. Esta paciente va a fallecer por inanición. Es una reacción de tipo IgG contra las miofibrillas 2M. Las miofibrillas 2M solamente se encuentran en los maceteros temporales y pterigoides. Puede darse en cualquier edad, desde cachorros hasta perros de edad media o incluso mayores. El tratamiento es prednisona 1 a 3 miligramos por kilogramo 2 veces al día, reducir paulatinamente hasta dar medio miligramo por kilogramo cada 48 horas durante varios meses. Sin embargo, yo prefiero continuar con la dosis inmunosupresora de 1 miligramo por kilogramo y espaciarla simplemente a 72 horas, o incluso a veces una vez o dos por semana, pero no dosis de 0.5 miligramos, ya que no son inmunosupresoras. Eso es en opinión del autor. Si nosotros atacamos a la enfermedad muy pronto, tendremos buenos resultados. Pero si ya el paciente ha cambiado su tejido muscular por tejido fibroso, como vimos en el Rottweiler, no vamos a tener buenos resultados. Esto jamás se recupera. No hay forma de que ese tejido fibroso vuelva a ser muscular y vuelva a abrir la boca. Vamos a hablar de los trastornos de la micción. La incontinencia urinaria se define como pérdida del control voluntario de la micción. Esta incontinencia urinaria puede ser por causas neurogénicas, como vemos en el caso de la izquierda, en donde tenemos una lesión a la columna y lógicamente el paciente ya no va a poder orinar a voluntad, o en el caso de la derecha, que son unos cálculos completos que estaban tapando la uretra y bueno, no podía orinar, pero porque tenía una causa obstructiva. De las causas neuronales tendremos tres que vamos a platicar. La neurona motora alta, lesión por neurona motora alta, en la cual tenemos una lesión adelante del sacro 1 y en donde vamos a tener nosotros una compresión a la médula, pero una liberación de las neuronas motoras bajas. Esto es signo de neurona motora alta. Vamos a tener una espasticidad del músculo vesical, estriado sobre todo, y una incapacidad para orinar. Tenemos que nosotros hay que vencer el esfínter externo, presionando hasta que pueda orinar. Estos pacientes pueden quedarse con la orina y la orina irritar tanto como en este caso, este es el gatito que veíamos con el diablo, que tengamos una cistitis tan fuerte que se convierte en hemorrágica. También podemos tener lesiones entre el sacro 1 y el sacro 3. Ahí vamos a tener lesión a la neurona motora baja, a reflexia del detrusor, a reflexia del esfínter uretral externo, y entonces vamos a tener vejigas muy grandes, de fácil vaciamiento, y puede ser en pacientes que tengan, por ejemplo, en este caso, una inestabilidad lumbosacra. Va a haber relajación del esfínter externo, parálisis flácida del detrusor y un vaciamiento por rebosamiento. Son pacientes que van a estar goteando completamente y la vejiga está completamente distendida. Nosotros vemos en este caso un paciente que tiene vejiga distendida, que tiene incluso incontinencia fecal y la causa es una neoplasia. Vemos aquí el sacro del lado izquierdo
y del lado derecho ha desaparecido. Un osteosarcoma que lógicamente le estaba dando signología de neurona motora baja. Esa es la forma en la que se presentan los pacientes con un goteo constante, ya que no van a poder contener la orina y tampoco van a poder vaciar el detrusor. Eso es muy importante. La última de las neurológicas es disinergia del detrusor o inestabilidad hepática del detrusor, o una incoordinación entre el músculo detrusor y la uretra. Se da muy pocas veces, casi siempre son tipo pastor, va a provocarse dificultad para orinar, empieza el proceso de orina y va a tener un espasmo del esfínter uretral externo que provoca que la micción sea muy pequeña y se quede con grandes cantidades en el abdomen, en la vejiga, perdón, con grandes cantidades de orina. Va a ser muy dolorosa, lógicamente va a causar náuseas, va a causar vómitos. La causa es una contracción del músculo detrusor, pero al mismo un espasmo del esfínter urinario externo. Se diagnostica de una forma muy sencilla. Al paciente despierto le colocamos una sonda y esta va a pasar sin ningún problema. Como vemos en el lado de la izquierda, entra perfectamente y en el lado derecho se empiezan a colectar grandes volúmenes de orina. Se puede confundir con cálculos que puedan estar obstruyendo la uretra, pero si nosotros pasamos perfectamente bien, sin nada que obstruya, estamos pensando en una incompetencia o incoordinación entre el músculo detrusor y el esfínter uretral externo. Perdón, se adelantó una. Regreso una transparencia. Empezamos. Tratamiento. Bloquear los alfa-adrenérgicos con nisergolina 5 a 10 miligramos vía oral 3 veces al día. Estamos bloqueando el esfínter urinario interno nada más. Eso ya va a ayudar a que al comprimirse el músculo detrusor, que sí se comprime normalmente, pueda vencer el músculo del estriado del esfínter urinario externo. Pero también podemos ayudarle con un poco de diazepam o cualquier benzodiazepina para tratar de vencer el esfínter urinario interno. Y cisapiridina para favorecer la liberación de acetilcolina y favorecer la contracción de este músculo detrusor. No quiero dejar de hablar de algo que es hormonal, pero que podemos nosotros estar trabajando con medicación. La incontinencia urinaria asociada al esfínter uretral interno. Esto precisamente es una incompetencia de este esfínter uretral interno y es la forma más común de incontinencia urinaria. Afecta del 5.1 al 9.7 de hembras ovariostectomizadas y si solamente contamos las de razas grandes, hasta el 12.5%. Son hembras que castramos, que operamos y que de repente los estrógenos no son suficientes y su esfínter urinario interno queda muy flácido, empiezan a tener un goteo. Se ha utilizado la imipramina, que es un antidepresivo tricíclico que inhibe el reconsumo de norepinefrina, aumentando el tono muscular de este esfínter interno. La dosis es de 2 a 4 miligramos por kilogramo cada 12 a 24 horas. Sin embargo, el tratamiento de elección será la fenilpropanolamida, que es un agonista alfa-adrenérgico. Lógicamente, al ser un agonista alfa-adrenérgico va a trabajar exactamente en el esfínter urinario interno, que es alfa-adrenérgico. Y en más del 80% de los casos va a funcionar y va a evitar prácticamente en todos el goteo. No sé qué productos tengan, aquí se llama Propalin. La dosis es de 1 a 4 miligramos por kilo cada 8 a 12 horas. Estos tratamientos son de por vida. Podríamos dar estrógenos, aunque siempre tenemos problemas con factores de la coagulación, hay que tomarlo con mucho cuidado. Si no es posible el antidepresivo tricíclico o la fenilpropanolamina, usar cipionato o propionato de estradiol.
con mucho cuidado, vamos dando dosis que se van reduciendo muy rápido hasta llegar a 0,1 a 0,2 miligramos por kilogramo cada 7 días. Manéjenlo con mucha precaución. Y es el manejo de la vejiga, el manejo de los esfínteres, en dónde están actuando cada uno, el propanolol, la metoclopramida, la fenilpropanolamida, la cisaprida, la imipramina y el Vale. Vamos a cambiar de página, vamos a empezar a hablar de las drogas, de las sustancias que pueden provocarnos alguna situación de lesión al sistema nervioso. El gen MDR1 delta se descubrió en unos ratones de una camada que se llaman, de una cepa que se llama knockout, y se encontró que era necesario este gen para poder generar una sustancia que sacara las sustancias que entran a los sistemas de las células, principalmente del cerebro. Lo que más conocemos nosotros, que es considerar el uso de lactonas macrocíclicas como la ivermectina o moxidectina en perros, siempre se ha seguido el refrán: patitas blancas, no tratar. Esto se refiere a todos los colis que tienen una susceptibilidad porque no tienen este gen, porque carecen de este gen. En este ejemplo nosotros vemos que al tener esta prostaglandina no permitimos el paso de las sustancias, ayudamos a que se liberen y se vayan, pero en la ausencia de estas se van a ir acumulando dentro del organismo, de manera que no va a poder ser liberado por el cerebro y se va a ir acumulando cualquier sustancia en el cerebro, en este caso la ivermectina. Si se aplican en un paciente de estas razas, muy probablemente lo perdamos, porque no teniendo este gen es muy difícil que lo mantengamos vivo. Sin embargo, recordemos que los pacientes muy pequeños, gatitos sobre todo, y de animales de raza muy pequeña, van a tener no deficiencia del gen, sino una abertura mayor de la membrana de la barrera hematoencefálica y puede intoxicarse aún con dosis normales. Este gatito lo intoxicaron con ivermectina para desparasitarlo, estaba muy pequeño, 2 meses. Con ellos sí se puede trabajar porque simplemente dándole medicación, en este caso se le dio una benzodiazepina para tranquilizarlo un poquito de tiempo y bueno, les va bastante bien. Sin embargo, recordemos que si son de tipo coli, ellos no tienen el gen para sacar las sustancias del cerebro. Otros agentes tóxicos, como los metales pesados, los limpiadores, los solventes y los productos automotivos, van a ser causa de intoxicación y de lesiones al sistema nervioso. Los metales pesados van a tener una unión a las enzimas que contienen el grupo sulfidrilo y este va a ser reemplazado, que reemplaza al zinc. Va a haber una interferencia con producción de mielina, del GABA, de acetilcolina y de la dopamina y de la 5-nucleotasa del grupo M. Hay que promover la remoción del plomo del conducto digestivo con catárticos de sulfato de magnesio o sodio. Hay que dar tiamina, 2 miligramos por kilogramo subcutáneo intramuscular cada 12 horas, y esto es de beneficios de amortiguación solamente. Y quelarlo empleando EDTA de calcio en dosis a 10 miligramos por mililitro en solución salina, isotónica o dextrosa al 5%. Actualmente las intoxicaciones por plomo cada vez son menores, ya hay menos productos que contengan plomo, pero todavía puede suceder si hay algún sistema de tubos o pinturas. Ya no existe mucho esta intoxicación con plomo como antes. Lo que es más común es agentes neurotóxicos como productos automotivos, en este caso el etilenglicol como anticongelante en el hígado. A partir del alcohol deshidrogenasa se va a producir glicoaldehído, y del glicoaldehído, también por el alcohol deshidrogenasa, ácido glicólico, ácido glicoxílico y ácido oxálico. Los tres
van a tener una capacidad de lesión al sistema nervioso. El oxalato se combina con el calcio, dando cristales de oxalato de calcio en los túbulos renales. Así podemos nosotros identificarlo en la sangre, en la orina, perdones, y se va a acumular en el encéfalo. Estos cristales van a ser dañinos. Hay que provocar vómito lo más pronto posible, carbón activado para evitar que se absorba, y sulfato de sodio dentro de las primeras 3 horas después de la ingesta. La terapia con etanol también puede ser útil. El etanol baquelar, este etilenglicol, se utiliza etanol al 10% a dosis de 5 mililitros por kilogramo en solución salina y bicarbonato al 5% a razón de 6 mililitros por kilogramo intravenoso cada 6 horas en 5 ocasiones y luego cada 8 horas por 4 ocasiones. Sin embargo, si no tenemos el etanol cerca, hay un método como terapia que podemos hacer en cualquier lugar. Etanol al 20% vía oral. Sabemos que tanto la ginebra como el vodka van a tener 40% de etanol. Entonces diluirlo a la mitad y darlo vía oral. Tenemos muchas sustancias neurotóxicas, muchísimas que pueden estarnos afectando y que pueden estar siendo en la casa. Es muy importante que el paciente cuando llegue con una alteración neuronal aguda preguntemos si hay alguna cosa que se haya colocado en el medio ambiente. El metaldehído va a provocar acidosis metabólica por el acetaldehído, disminuye los niveles del GABA, serotonina y norepinefrina, lógicamente va a provocar hipersalivación, nistagmos, temblores y coordinación, elevación de la temperatura, optótonos y luego si va a bloquear el GABA tendremos convulsiones. El tratamiento se basa en el control de las convulsiones con diazepam y corrección de la acidosis. No hay algo en contra directo. A veces el paciente va a masticar eh, tabaco accidentalmente. El tratamiento se basa en la administración de atromipinas y los signos parasimpáticos son muy pronunciados. Insecticidas organofosforados y carbamatos. También los insecticidas organoclorados van a provocar inhibición de la acetilcolinesterasa. Desgraciadamente, esta inhibición de la acetilcolinesterasa no es reversible, así es que posiblemente todos estos pacientes, dependiendo de la cantidad que estén tomando del producto, pues vamos a perderlos. La brometalina desacopla la fosforilación oxidativa en el sistema nervioso central, provoca reducción de ATP y depresión de las funcionalidades de la bomba sodio-potasio y una incapacidad de las células para mantener los gradientes osmóticos, lo que va a causarnos edema cerebral. Este edema cerebral va a ser un incremento de la presión del líquido cefalorraquídeo que comprime los axones, causando disminución de la conducción de los impulsos nerviosos, parálisis y muerte. Otro producto que se puede intoxicar el paciente es con metronidazol, a veces incluso a dosis normales de 30 miligramos por kilogramo de peso cada 12 horas. Si lo damos por tiempos más prolongados, podemos empezar a tener signos neuronales. Con ellos solamente hay que suspender el metronidazol. Se puede aplicar Valium si nosotros consideramos que el paciente está muy irritable, pero el tiempo muy pronto lo corrige. Recuerden simplemente que el metronidazol sí puede provocar una neurotoxicidad. Afortunadamente, suspendiéndolo, el paciente regresa a la normalidad sin ningún problema. Tenemos que dar tratamientos, acuérdense, y el amesis o el lavado gástrico son los de rigor siempre y cuando no sea cloro. Tratar de vaciar el estómago, tratar de lavarlo, de evitar que se absorba más producto, es vital en todos estos tratamientos. Bueno, con esto terminamos una vuelta rápida. Les doy las gracias. Esperemos que esta parte de neurología, dentro de su diplomado de farmacología, les sea de utilidad. Estoy a sus órdenes. Se les enviará el correo para que nos contactemos, pero tengan por seguro que al correo a cualquier hora y cualquier día durante el resto de lo que me quede de vida, voy a estar a sus órdenes. Por favor, utilicen ese correo, escríbanme. Ahora tenemos grandes ventajas tecnológicas para esto. No quiero despedirme sin agradecerle
a la doctora Diana Carrillo, que ha sido tan linda conmigo, y esta es una foto del recuerdo de cuando estuvimos colaborando juntos allá en México. Muchas gracias.